Hola, ¿qué tal? En el vídeo de la semana pasada visteis cómo saqué estas pastillas reventadísimas de mi moto. En el vídeo de hoy vamos a sacar la pinza, desmontarla, limpiarla, engranar los pasantes, cambiar todo el líquido de frenos, limpiar el pistón y cambiar sus retenes. Así que adelante, espero que os guste. Es un mantenimiento, los dos vídeos que dejan el freno trasero perfectamente renovado y a tope de funcionamiento para darle caña a la moto, así que os lo recomiendo, espero que os guste. Si es así, dejadme en los comentarios. ¡Hasta luego! Vale, en el vídeo anterior os enseñé cómo extraer las zapatas traseras. Ahora, como quiero cambiar los retenes del cilindro, que está aquí asomando, pues he sacado la rueda de atrás, perdón, y ahora voy a aprovechar para, con el freno trasero, estoy con la mano derecha empujando el freno trasero como si frenara con el pie, y entonces, como veis aquí, va saliendo el pistón. Esto se podría sacar con aire comprimido, desmontar la pinza y por donde entra el líquido 4, meter aire a presión y sacarlo. Pero como no tengo compresor, pues lo voy a extraer poco a poco con el mismo líquido de frenos hasta casi no sacarlo del todo, pero casi, para dejarme fácil luego tirar de él. Vale, yo creo que ahí que está ya casi fuera, no voy a empujar más. Lo he sacado como 1,5 dedos, no sé, 2 centímetros. El siguiente paso para poder sacar la pinza, tenerla libre y poderla limpiar es extraer el latiguillo de freno. Para eso tiramos de la pinza un poco para atrás, porque aquí por detrás lleva un carril y ya sale. Este tornillo al estar yo solo me va a costar un poco quitarlo. A ver si ya ha aflojado. Bueno, he tenido que usar la carraca grande para hacer más palanca, pero ya lo tengo flojo. Ahora lo aflojamos todo lo rápido que podamos para no manchar mucho con el líquido. Aquí le voy a poner un guante y una vez que ya hemos separado esto, pues ya no podemos llevar la pinza fuera para trabajar. Podemos acabar de vaciar el líquido viejo, como luego vamos a purgar con nuevo, pues aquí meto un tubo y atrás doy con la mano como si estuviera frenando el freno trasero y voy sacando lo que queda del líquido viejo. Bueno, pues aquí tengo ya la pinza trasera. Aquí es donde va enchufado el latiguillo de presión. Y aquí veis el pistón. Lo tengo bastante fuera, voy a ver si sale a mano. Vale, pues como estaba bastante fuera, lo sacamos a mano. A ver, la verdad que tiene bastante mierda. Quizás en este caso, visto que esta moto había tenido en esta parte muy poco mantenimiento, hubiera sido mejor ponerlo nuevo. Pero en este caso pues solo he ordenado las juntas, o sea los retenes del mismo y el líquido de frenos. Voy a limpiarlo y voy a montar este. Si veo que hay alguna fuga en el futuro, pues lo pongo nuevo. Pero si veis que os enfrentáis, a ver cómo queda. Si os enfrentáis y ya veis que tenéis un cilindro muy oxidado y demás, pues no dudéis y ponerlo nuevo. Primeramente lo voy a limpiar con limpiafrenos y luego si veo que tal le meto la Dremel. Bueno, pues después de meterle la Dremel con cuidadito, solo a la parte esta exterior, donde había más daño, y darle bien de limpiafrenos, pues ha quedado bastante bien, aunque se aprecian pequeñas rayaduras y pequeños cráteres debidos al óxido. Pero bueno, espero que junto con los retenes nuevos quede bien y no haya fugas.
Para limpiarlo he usado este accesorio de la Dremel, que es como una esponja que hace muy buena limpieza sin rayar, y luego le da un poco con el disco de pulimento. Vale, la pinza. ¿Qué podemos observar? También del poco mantenimiento. Esta pinza y casi todas llevan dos deslizaderas, dos pitones deslizantes. Uno va aquí en este eje, el otro va aquí en este eje. Y entonces esto tiene un pequeño juego para hacer el juego de la rueda con el disco, las pequeñas oscilaciones, y luego según se vayan apretando las zapatas, lo que es una parte de la pinza contra la otra mediante la presión del pistón para frenar. Entonces esto tendría que deslizarse pues un poquito y suave, y está pues bastante bloqueado. Entonces todo esto hay que limpiarlo bien y darle grasilla a estos puntos, como ahora vais a ver. De momento voy a darle limpiafrenos a todo y limpiarlo bien. Aquí, como veis, este pitón pues está con una grasa con bastante mierda y bastante seco. Y este otro pitón pues parecido. Estos son los que hay que limpiar bien y luego engrasar. Y luego tenemos esta junta de goma, que esta sale por acá, que ahora la cambiaré. Y en el otro lado de la pinza también tenemos este taponcito de goma, que este también he comprado y también voy a renovar. Este taponcito lo sacamos tirando hacia afuera. La pinza trae también dos chapas que podéis levantar y quitar para limpiar mejor. Esta en esta parte de aquí, y luego esta pequeñita sobre las que apoyan las zapatas de freno. Vamos a limpiarlo todo bien. Bueno, una vez que tengo ya todo limpio, voy a proceder a intentar quitar con mucho cuidado los retenes interiores. Vale, aquí sale el primero, que es el más fino. Y ahora voy a proceder al segundo, que es más gordito. Vale. Ahí sale. Fijaros que tiene posición, ¿eh? No sé si se ve aquí. Bueno, una vez que está todo súper limpio, vamos a empezar a montar. El manual habla de montar con grasa siliconada de Suzuki. Yo voy a usar una grasa especial para piezas de frenos, que es una grasa que se lleva bien con todas las juntas y retenes de goma y no deteriora los mismos. Esta que no se ve bien es la TRW PFG 110. Primero empezamos con el gordito. Voy a darle bien de esta grasa especial. Y una vez que está bien embadurnado, lo montamos. Acordaos que esto tiene una posición y que los cantos que están para allá, o sea, esto es hacia afuera y esto para adentro. Entonces ahora mismo el pistón está como así, pues esta parte para adentro. Con mucho cuidado. La verdad que como está engrasado, entra perfectamente. Voy a dar un poquito más de grasa en el dedo. Y ahora engraso y meto el pequeño. Este no tiene posición. Bueno, este entra súper fácil. Voy a echarle un poquito de grasa.
Y por último metemos el pistón. Voy a darle un poquito más de grasa. Y con mucho cuidado de no manchar nada, lo metemos para adentro. Vale, tiene que entrar con suavidad. Vale, por ahí lo podemos dejar. El siguiente paso que voy a hacer es engrasar esta goma y meterla. Bueno, esta pieza entra un poco mal, pero ya está. Vale, una cosa menos. La siguiente es esta de aquí. Voy a darle aquí en el bordecito una poca de grasa. Esta va en este agujero de aquí, que es cerrado. Es muy importante que ahí metáis papel y bien de líquido desengrasante o limpiafrenos para limpiar ese hueco, porque ahí va uno de los pistones que hacen la función de deslizar y ahí había bastante mierda. Esto simplemente lo ponemos en el borde. Vale, voy a engrasar primero este pitón con la misma grasa y luego el otro. Se me olvida deciros que aquí viene de grasa, Se me olvida deciros que a las piezas estas, tanto a los segmentos o retenes como a las piezas de estas que estoy cambiando, os voy a dejar un link en la descripción. Yo las he comprado en Wimoto, que es una página que funciona muy bien, y ahí podéis comprarlas para cualquier tipo de moto. Bueno, pues esto viene engrasadito y lo metemos para adentro. Antes de montar la pinza podéis poner estas chapas que también he limpiado. Esta va aquí y la otra chapita que va aquí. Ahora ya unimos las dos partes de la pinza. Y como veis, no sé si ahora se podrá apreciar, a ver aquí. Esto tiene que hacer este juego de forma suave para que la frenada y el desgaste de las pastillas sea perfecto y sin ruidos. Otra pieza importante es el tornillo que une el latiguillo con la pinza. Trae dos juntas, cuidado no las perdáis, se pueden reciclar. Esta que tengo en la mano y otra que va puesta. Y si os fijáis, lleva dos agujeros. Esto limpiarlo bien. Aquí en cámara no se va a apreciar. Este agujero está bastante limpio, pero este agujero tiene ahí bastantes depósitos. Vale, antes de poner la pinza hay que poner el latiguillo. Primero va una arandela, la voy a colocar aquí con mucho cuidado. Luego va el tornillo que ya lleva su propia arandela. Vale, una vez que tengo ya esto así, empiezo a enganchar el tornillo. Si os fijáis aquí, esto lleva una especie de pestaña, el manguito tiene que ir por fuera. Y aquí ya rosco el tornillo. Bueno, y una vez que tengo ya el tornillo puesto, con la dinamométrica, lo apoyo aquí bien y a 23 Newton por metro. Una vez que ya está apretada, pues la deslizo y ya queda lista para poner la rueda trasera.